como ya se sabe en general, la política urbana o los programas urbanos en muchos países, salvo algunos que tienen una fuerte tradición de intervención del Estado en el uso del suelo y en cómo se organiza la ciudad, salvo algunos países como los países nórdicos, por ejemplo, de Europa, en parte Inglaterra, en general los planes urbanos se han aplicado de manera muy parcial, porque algunos de ellos están poniendo en juego o están poniendo en controversia algunos intereses particulares. Si hablamos de la planeación urbana con relación a la arquitectura, yo diría que la mayor parte de las obras de arquitectura no son parte de programas o de políticas urbanas. Hay algunas partes de la ciudad, algunos edificios, que sí pueden ser producto de normas que surgen de un reglamento local. Hay algunas que no, que se han hecho al margen de los reglamentos en cuanto a la altura, a la ocupación del suelo, y han provocado reacciones de grupos de la sociedad que no quieren que se hagan ese tipo de obras en el barrio donde viven. Tenemos que decir que la Ciudad de México es una ciudad muy desigual. Esa desigualdad se nota en los ingresos de las personas, en la calidad de vida de las personas, pero en lo que se refiere al espacio de la ciudad, también en la calidad de la vivienda, en la presencia o no de servicios básicos como agua, como drenaje, y en la calidad de esos servicios. Y entonces hay grandes diferencias entre el tipo de arquitectura, lo que nosotros llamamos el marco construido, y también los servicios. Uno de los temas de mi investigación es lo que yo llamo la división social del espacio y el tema de la segregación urbana. Sí, la ciudad tiene una división social del espacio muy grande. En general, los sectores más pobres viven en la periferia, muchos de ellos en una periferia muy lejana del centro de la ciudad, en zonas homogéneamente pobres que aumentan la pobreza de la familia. Pero no es solo la estructura social la que está actuando en el espacio urbano. También existen una serie de variables que son como mediadoras de la relación entre el espacio y la estructura social. Y eso tiene que ver con las políticas de vivienda y tienen que ver con las políticas de servicio. A veces el hecho que hayan disminuido las políticas de vivienda para los sectores de menores recursos es algo que afecta también esta división social del espacio, porque la gente entonces, como no tiene acceso al mercado del suelo y de la vivienda, que es muy caro para ellos, la gente se tiene que ir muy lejos a vivir en estos asentamientos que surgen como irregulares. La falta de políticas públicas, por un lado, pero la presencia de ciertas políticas públicas, cuando las hay, para sectores, no los más pobres porque casi no hay, sino para sectores, digamos, de baja clase media, también están creando este desarrollo de una periferia cada vez más extensa, mal servida y donde la gente realmente tiene malas condiciones de vida. En general ha habido
bastante poco respeto por los espacios públicos. Y en general el tema de los espacios públicos es un tema actualmente muy discutido y muy relevante dentro de los estudios urbanos. ¿Por qué? Porque sobre todo ciudades que antes tenían espacios públicos importantes como plazas, parques, lugares de encuentro, fueron disminuyendo en estos últimos años, a veces por el avance del sector inmobiliario que ocupa espacios que no debería ocupar, y entonces ha habido una pérdida del espacio público. Hay zonas muy grandes de la ciudad, sobre todo las zonas pobres, donde los espacios públicos o no están o son muy descuidados, están llenos de basura, de suciedad, de poco cuidado. Entonces hay muchas diferencias entre el viejo centro de la ciudad, que sí se ha mejorado, zonas periféricas donde también viven la gente, como esta zona, vive la gente de mayores recursos, donde sí se hace más inversión en espacios públicos, y toda una periferia pobre donde la vivienda es pobre y los espacios públicos también. He hecho muchos estudios sobre esto que se llaman los asentamientos irregulares, donde viven los pobres que no han tenido acceso a una vivienda promovida por el Estado o promovida por el mercado, y que la gente empieza invadiendo tierra o comprando ilegalmente tierra, autoconstruyendo su casa. He hecho un seguimiento de estos barrios pobres. Volví, después de 12 años, a hacer un estudio en los mismos barrios que había estudiado anteriormente, para ver qué había pasado con la gente. Sí había una mejora en el espacio construido, pero estaba mucho peor desde el punto de vista social. Entonces hubo dos cosas que nos llamaron mucho la atención. Uno era el gran aumento de la desocupación o de la pérdida del trabajo, sobre todo para los hombres, y la necesidad de las mujeres de ir a trabajar. Ese desplazamiento de la mujer, en muchos casos, para, por ejemplo, trabajar de servicio doméstico en una casa, porque son mujeres que en general tienen un bajo nivel educativo, ha implicado dejar a los niños, a los jóvenes solos, y eso ha aumentado mucho la participación de estos jóvenes en bandas, donde toman droga, donde hay mucha drogadicción, y un aumento muy importante de la inseguridad en la colonia. Los dos primeros problemas que surgieron de los talleres que hicimos con la gente de la colonia, de dos colonias que trabajamos, era el tema de la inseguridad y el tema de la participación de los jóvenes en la droga, y un tema que con la fuerza que tiene ahora sí es nuevo.